Señora, señor, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenido, gusto de saludarles. Edición 1169 esta. Buenas razones en este 20 de mayo. Mañana es fiesta nacional, sí, es una fiesta, aunque celebramos una batalla que se perdió, pero a la postre se logró el objetivo, el combate naval de Iquique, mañana 21 de mayo. Hoy miércoles 20, estimados televidentes, yo siempre soy honesto con ustedes, estamos grabando el viernes 15. En la semana recién pasada, estimados televidentes, estuvimos con Claudio Valderrama García, este vecino de la población Lautaro por Dios, que ha recibido llamadas telefónicas y ha tenido una muy buena repercusión. Un saludo para ti, Claudio, que estuviste en la edición 1168. En la 67 estuvimos con Carlos Cardona aquí hablando de los sueños, estuvimos hablando, y ya pronto va a inaugurar el Museo de Colchagua. Yo se lo cuento, ¿por qué? Porque a lo mejor usted no está en la sintonía, pero lo puede ver en Facebook, Y yo el miércoles recién pasado le decía a ustedes que iba a estar con un amigo de esos de toda la vida, de esos amigos que uno deja de ver, pero el cariño, el afecto siempre está presente. ¿Por qué? Porque de una u otra manera nos une, en lo personal, nos une la pasión de la comunicación, la pasión de la radio. Este es un hombre que empezó, es un poquito más antiguito que yo, usted ya lo va a ver, empezó antes que yo en el mundo de las comunicaciones, en la radio, y partió con ese señor que es todo un maestro para muchos de nosotros, con Jorge Villalón Gamboa. Yo le decía el miércoles pasado que hoy íbamos a estar con el director de la radio Entre Olas de Pichilemu, don Jorge Nasser Hierra. Viejo querido, qué gusto tenerte, primera vez que te tengo aquí. Estuviste en Comentando la Actualidad con Jorge Villalón. Exacto, en este mismo lugar. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Un gusto estar aquí nuevamente porque, como te decía, cuando llegué había estado en este, me parecía... En otro set. Exactamente, claro. Pero con don Jorge Villalón Gamboa. Y había un señor Morel. Bernardo Morel. Víctor Bustamante. Víctor Bustamante. Claro. Ellos me invitaron a un programa cuando se iba a hacer la Asamblea Nacional de Archi en Santa Cruz. Claro, tú eres Archi, tú has sido Archi también, pues. Exactamente, yo soy presidente. Jorge, bueno, tú eres Jorge es santacruzano, adoptado cardenalino ya hace no voy a decir cuántos años, viejo querido, pero tu santacruzano, tu padre, tu tío, súper conocidos aquí, pues. ¿Tú naciste aquí, Jorge? Exactamente, yo nací aquí en Santa Cruz hace ya 69 años. 69. Y mis papás también son de acá, mi mamá también estaba en Santa Cruz. Ajá. Cuando conocí a mi papá, mi mamá es de Boyeruca. Qué linda tierra esa. Exacto, y hemos vivido nosotros en Santa Cruz, lo que yo recuerdo, vivimos en la casa de mi abuelo, en Ramón Sanfurgo, donde estaba el molino. ¿Dónde estaba el molino? Ya. Después nos cambiamos a Sanfurgo, al lado de la Feria Libre, a la Feria de Animales. Allá en el Tattersall, de allá, ya. Que tenía unas pasarelas de madera arriba, claro. Y de ahí nos fuimos a vivir al frente del matadero, al costado de la cárcel, en la calle acá en O'Higgins, acá cerca de la Plaza Centenario. Exactamente. Y de ahí mi papá compró una propiedad en Ramón Sanfurgo de nuevo, y donde estuvo la fábrica de helado. Y ahí estuvimos muchos años. Mi papá tuvo la fábrica de helado, la tuvo más de 30 años. Sí, pero tu papá es súper conocido, tu tío igual, pues. Y después de ahí se fue mi papá a vivir a la calle que está cerca de la Villa Gabriela Mistral. ¿Ya? Y después mi papá o mi mamá compró una propiedad ahí en el pasaje Santiago. Aquí en la Gabriela Mistral. Exactamente. Ajá. Y mi papá después terminó el tema de la fábrica de helado, pero mi papá al final terminó con una fábrica de hielo. Y ¿Ya hace cuánto tiempo que se fue tu viejo? ¿Cuántos años hace ya? Falleció mi mamá primero. Sí, me acuerdo. Y mi papá falleció después, en la pandemia. En la pandemia fue. Y tu tío falleció no hace mucho, hace exacto, hace muy poquito. Claro. Y mi papá estuvo muy mal acá y al final decidimos llevarlo a Pichilemu. Ajá. Y en Pichilemu al final quedó hospitalizado en Pichilemu y falleció incluso en el hospital de Pichilemu. Pichilemu, claro, pero tu papá es un hombre trabajador. Por Dios que era trabajador. Tu papá siempre estaba trabajando. Yo decía, este caballero, ¿de dónde? Y de repente salía hasta en su bicicleta, andaba con su bicicleta, era una rueda más grande y otra más chica, la delantera. Si yo me acuerdo, eran todos unos personajes. Todavía eso está todo guardado en la casa de lo que era mi papá. ¿Sí? Falleció mi mamá primero y pasó muy poco tiempo en que mi papá se enfermara y también falleciera. Pero Jorge, tú estudiaste aquí, en sí. Santa Cruz. ¿Tú eres liceano o eres institutano? Yo inicié mis estudios de básica en la escuela 4.
Pero la escuela 4 cuando estaba cerquita de la funeraria de Cubillo. El Sol, claro. Exacto. Ahí donde habían nísperos por los dos lados, entrando al lado izquierdo hay un tremendo mural que daba cuando era la calle de doble sentido. Blanca, exactamente. Claro. Y de ahí, mi papá me acuerdo que era apoderado y salió a la escuela nueva, que se hizo donde está hoy día. Claro. Pero nosotros de ahí pasamos después a la escuela consolidada. De acá enfrente de la iglesia de los Mormones. Que estaba frente a la barraca de los Sainz. Claro. Otra barraca emblemática también que fue muchos años aquí. Y de ahí nosotros pasamos al liceo de Santa Cruz. Y yo estaba en... ¿Era el B17 o era el Liceo de Santa Cruz? El B17. El B17, porque tú, claro, en el gobierno militar tenían... Y de ahí pasamos... Yo pasé de segundo a tercero medio y me fui a Santiago. Ya. Pero en Santiago entré a segundo medio de nuevo. Ya. Tuve que hacer el segundo medio de nuevo. Y me fui a los Salesianos, a la Gratitud Nacional. ¿Y volviste a Santa Cruz una vez que terminaste? Exacto, yo estudié hasta el cuarto medio en la Gratitud Nacional. Saqué el título de mecánica industrial, convención de máquina y herramienta. Hicimos un quinto año medio que se hacía por primera vez en Chile. Porque el quinto año que era como la práctica. Exacto, y agregaron a la enseñanza media de industrial, porque nos enseñaban ¿aquí en el Politécnico decían eso? No sé si lo hacen. Claro, nos enseñaban legislación, contabilidad y todas esas cosas como para prepararte. Yo tenía la idea de emprender y de hacer algo, y de ahí volvimos a Santa Cruz y yo aún vivíamos en Sanfurgo. Estamos hablando de la década de los 80. Exacto, y me fui comienzo de la década de los 80. Me fui en el 76. 76. A Santiago. Claro, y tú en el 80 ya estabas libre. Ya había salido del colegio. Exactamente. Pero claro, 70 o 80. Y yo estaba en Pichilemu en el año 85, 86. De eso quiero, Jorge, que hablemos. ¿Por qué? Porque quiero que hablemos de cómo nace esa pasión de la radio. ¿Por qué? Pero tengo que saludar a los patrocinadores, porque si no, ellos tú sabes que mejor que nadie que esto no sería posible, estimados televidentes. Es Jorge Nasser Guerra, un amigo de esos amigos de toda la vida, en esta edición 1169 de Las Buenas Razones. Para usted, nuestra mejor y más cordial bienvenida. Desde el Valle de Colchagua, estimados televidentes, para usted que nos sintoniza a través de la señal 11.1, señal aérea, señal de libre recepción, Santa Cruz Telecanal. Si no tiene la señal aérea, está por Mundo Pacífico, señal 2, tanto para Colchagua como para Cardenal Caro. Y si tiene Mundo Go, desde Copiapó hasta la Isla Grande de Chiloé, Santa Cruz Telecanal, señal 240. De igual manera, Coltrahue, Santa Cruz, Chepica y San Vicente de Tahuatahua. Y nuestras redes sociales, estimados televidentes. Buenas Razones en Facebook, Alaguaite Sin Censura en Facebook, que es nuestra página principal. Ahí somos como 12.000 la comunidad que tenemos. Y YouTube, yo siempre he dicho, subimos los programas, pero no trabajamos YouTube. Lo que trabajamos es Buenas Razones en YouTube también, es Facebook, con Jorge Nasser Guerra, santacruzano, pero tú te sientes, bueno, Santa Cruz se lleva, Colchagua se lleva en el corazón, Jorge. Siempre, aunque tú yo sé que eres pichilimino y pichilimino de corazón también, pues. Yo no nací aquí, Jorge, llegué a los 5 años, pero me preguntan de dónde soy, de Santa Cruz, y Colchagua lo llevo en el corazón toda la vida. Exactamente, mi familia muy arraigada a Santa Cruz, mi abuelo, que en paz descanse, fue el primero que llegó, lo hizo por allá en el año 32. Imagínate. Aproximadamente. Llegó mi abuelo, llegó un hermano de mi abuelo primero y después llegó él. Y mi abuelo se estableció aquí en Santa Cruz, se instaló al final con un almacén. ¿Ya? Y lo típico de esos años, los paisanos, era el tema de las telas, trabajar los géneros. Y mi abuelo, claro, ustedes son de ascendencia palestina. Bueno, mucha gente cree que nosotros somos turcos. No, siempre se les decía a los turcos Nasser. Anda donde el turco Nasser, pues. Claro, en el kiosco del turco Nasser. O mi abuelo, todos los antecedentes que nosotros tenemos, mi abuelo era libanés. Líbano, Beirut. Exacto, entonces se vino un hermano, después se vino él, y después
se establecieron aquí en Santa Cruz. Un hermano vivía en la avenida de Errázuriz, con la calle del cementerio, en la esquina, donde hoy día hay un tema de repuesto ahí. Ajá. Ahí vivió el hermano de mi abuelo. Y esta familia pasó algo extraño, por así decirlo, pero que se daba mucho en esos años, en que mi papá estudió en el IRFE. ¿Ya? Y en la escuela consolidada también estuvo en la escuela 4. Pero cuando fue a sacar carnet de identidad al cumplir los 18 años, porque mi papá y toda la familia de mi abuelo y del hermano de mi abuelo se escribían con Z. Pero mi papá cuando fue a sacar carnet de identidad se da cuenta que su apellido era con doble S. Con doble S. Y ahí empezaron todos a sacar carnet. ¿Por qué? Porque el hermano de mi abuelo cuando llegó a Valparaíso se registró con Z. Con Z, no con S. Y mi abuelo con doble S. Ya. Y eran ambos de una misma familia. Y hoy día están... Libaneses. Claro. No eran palestinos. Bueno, no. En el Líbano hay palestinos. El Líbano está al norte de Israel, limita con Siria por el ladito. Y ahí esos son territorios que fueron antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que viniera todo este hecatombe, este genocidio que está haciendo ahora Netanyahu, y perdóname el comentario, Jorge, esos territorios fueron gobernados por los franceses, porque eran colonias. Lo que es hoy Israel, lo que es hoy Palestina, fueron gobernados los dueños de esta cuestión eran los ingleses. Incluso yo les he comentado más de alguna oportunidad que Winston Churchill le prohibía a los israelíes viajar en esa época de la Segunda Guerra Mundial a territorio que conocemos hoy como Israel. Pero bueno, esa es otra canción. Pero en el fondo es lo mismo. Es como lo mismo. Exacto. Porque el pueblo de Israel se crea en 1947, se crea como Estado. Recién, en 1900, pasado la Segunda Guerra Mundial. Pero esa es otra canción. Entonces venía del Líbano. Exactamente, y la familia quedó dividida de esa manera. Tienen buenos los ancestros, Santa Cruz y San Fernando, lo más cercano, los dos con doble S, y la familia de mi tío abuelo en este caso, están en Santiago, en Viña del Mar, más que nada. Y las dos familias bastante reducidas, por así decirlo. Mi abuelo solamente tuvo 5 hijos, mi tío Julio, que cantaba, mi tía Josefina Nasser, mi tío Oscar, que está en Pichilemu, mi tío Naguib, que falleció el del kiosco, el que lo conocemos. De Cancino. Claro. Que siempre me decíamos, Max no se ve por la antena, mire, dígale allá al caballero que mueve las cuestiones, que yo me gusta verlo, usted me decía, que para descansar los tíos. Mi papá. Y tu papá. Y todos con poquitos hijos. Todos, ustedes son dos, ¿cuántos son? No, nosotros somos, mi papá tuvo 5 hijos. Pero tú perdiste una hermana, si mal no recuerdo. No, mi hermano mayor. A tu hermano mayor, tienes razón. Oye, bueno, y quedan 4. Exacto. La Irma, la Leila, Víctor y tú. Y yo. Son 4, los 4 quedaron. Y de todos, Víctor es el único de mis hermanos que está en Santa Cruz. Mis 2 hermanas están con nosotros allá en Pichilemu. Mi saludo para Irma, Irma, un besito, mijita, hace tiempo que no te veo, que siempre por ahí nos saludamos por las redes sociales. Oye, viejo querido, y para Leila también. Oye, tienen ustedes un antepasado, pero mundialmente conocido, ahí en el Líbano. Jalil Gibran, pues señores. Jalil Gibran es libanés. Las obras completas, el vagabundo, busquen esos textos, léanlo, por favor, que eso reconforta el alma. Viejo querido, nos fuimos a Santiago, volvimos los salesianos, volvimos a Santa Cruz. Santa Cruz en esos años tenía todas las calles eran con doble tránsito. Exacto. Tú andabas en bicicleta para allá, para acá, etcétera, por todos lados andabas en doble tránsito. ¿Cómo nace esta pasión de la radio? ¿Cómo nace? Porque la radio, Jorge Villalón, aquí hablar de Jorge Villalón podemos hablar de un año y no nos cansamos a hablar de Jorge Villalón. Y tema y harto. Claro, harto tema. Bueno, debo haber tenido yo unos... Vamos a ver fotografías. Yo le pedí a Jorge que me hiciera llegar fotografías. Mientras estamos conversando, vamos a ir mostrando fotografías. Tendría unos 12, 13 años. ¿Ya? Y partió en este tema de la locución primero. La locución. Yo hacía... yo me acuerdo que en ese tiempo había un jardín infantil que era de la señora de un alcalde, que era un señor Marambio. Marambio, la tía Evelyn. Smith. Y ella me buscaba a mí para que le hiciera propaganda a los títeres de Ferrari, que me acuerdo que eran de San Fernando. Y yo, como tenía 13 años más no tenía, yo le hacía la propaganda, pero 12 años. En un furgoncito, pero yo me escondía. ¿Te daba vergüenza? Que me vieran los compañeros de curso. Que te vieran los compañeros de curso. ¿Ya? Y
en el furgón que salíamos a hacer propaganda de los títeres de Ferrari de San Fernando, me iba escondido y me acuerdo que la tía Evelyn, que estaba a cargo de todo, cuñada de Joel Marambio, que era diputado, que fue diputado. Exactamente. Me decía cuánto me debía. No, nada, yo no cobro. Y me invitaba a la panificadora Santa Cruz, como si fuera hoy, un completo y una leche con plátano, porque era lo tradicional de ese local. ¿Qué tal? Cuando se entraba y al lado izquierdo había como un mesón. Sí, me acuerdo yo, claro. Así era y así aprendí parte de la locución. Exacto, aprendí Pero ya estaba la radio Colchagua, ya existía. Yo empecé a llegar a la radio Colchagua cuando tenía 15, 16 años. ¿Y dónde estaba? En Claudio Cancino. Estaba en Cancino, arriba en el segundo piso. Ahí toda la esquina. Ahí hice locución la primera vez porque ahí en Cancino una vez fui a hablar con don Jorge Villalón, que quería hacer locución, que me gustaba, qué sé yo. Me dijo, ni un problema, pero consíguete con tu papá un papelito que diga que te autorice, qué sé yo, porque eres menor de edad. Don Jorge era muy correcto en esas cosas, muy correcto. Y de ahí era muy amigo también con mi papá, le dijo, pucha, Jorge quiere ver este tema. No, me dijo. Y me puso a grabar. Entraba uno, al fondo estaban los baños, ya estaba la radio Colchagua y acá, que después quedó desocupado, ahí puso la Ensueño. Ahí tenía un estudio B, chiquitito. Y ahí me hacía grabar. Y me grababa en una grabadora de reel, en una CAI. Me grababa Ramón Díaz. Que Ramón, no falleció Ramón, no, estaba en Rancagua, lo último que supo de él. Exacto. No sé si habrá fallecido, pero yo me acuerdo muy bien. Y ahí Ramón, por cada vez que yo me equivocaba, me pasaba el cardec, porque los comerciales se leían antes, me pasaba el diario, me decía improvisa. Y por cada vez que me equivocaba ponía un papelito. El papelito quedaba atrapado en el rollito y ahí le ponía a Villalón, y Villalón estaba al fondo en una oficina. Y ahí, ¿cómo anda? Mire, cuente. Y después se editaba eso, Ven mañana a esta misma hora. Fui al otro día por segunda vez. Ya habían menos papelitos. Eran los mismos minutos, pero eran menos papelitos. Y poco a poco se va aprendiendo. Y me dice, sí, esto está resultando. Y esto fue un día miércoles, me acuerdo, miércoles o jueves. Y el día lunes me llama antes de las 8 de la mañana. Me llama por teléfono a mi casa, de esos teléfonos que se da vuelta. Claro, con el magneto da vuelta, claro. Y la central estaba ahí en San Burgo, donde estaban los baños turcos. Exacto, en la esquina, al lado. Central, y de ahí me llama y me dice, puedes venir, me dijo, a leerme solamente los comerciales, que es el compromiso que tengo porque hay que leerlos. Léelos, me dijo, en las tandas. Perfecto, voy para allá. Y porque había fallado Patricio Vergara. El pato. Ya estaba el descanse, Patricio. El Pichuante no había entrado a la radio todavía. No. Pichuante entró junto conmigo. Todavía no estaba la carta musical ni nada de eso, era mucho antes. Exacto. Y ahí me dice don Jorge, ya para hacer los comerciales, ¿sabes? Me dijo, anda bien, me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Vente el día domingo, estemos desocupados de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, que es porque cierran a las 10 el día domingo. El día de semana cerraba a las 12. Para que el programa de la tarde lo vas a hacer tú. Claro, se usaba mucho en esos años para los que estaban aprendiendo los domingos. Y anunciar el título del tema, el autor y el título, nada más. Y así me dijo, tienes que empezar. Y empecé a locutear con el Negro Ampuero como radiocontrolador. Juan Carlos, que todavía sigue, un abrazo, Juan Carlos, si estás viendo el programa, viejo querido, un abrazo. A ver si un día te traigo para acá, todo un personaje, Juan Carlos, aquí en Santa Cruz. Y ahí me acuerdo muy bien que fue poquitos días antes del 11 de septiembre del 73. Estábamos haciendo el programa de la noche, que al principio lo empecé a hacer yo porque empecé a hacer el programa de la tarde de los domingos. Yo alcancé a hacer 2 domingos solamente. Y de ahí Villalón me dio el programa de la noche. De la noche. De lunes a viernes en la noche. Y no los días sábados, porque los días sábados salíamos a animar festivales y cosas, a Isla Yaqui, la Nancagua, diferentes partes. Entonces, así, y me acuerdo que en el día antes del 73 estábamos haciendo el programa y llegan un grupo de mujeres a la radio, unas 12, 15 mujeres, y se toman la radio. ¿Se la toman? Se la tomaron. ¿Poquito antes del golpe? Yo diría que una semana antes. Y nos dejan a nosotros como rehenes adentro. No me digas. Así que le llamamos al tiro a don Jorge. No me acuerdo que don Jorge me había contado. Y llamamos a don Jorge Villalón al tiro, me dijo, no, mire, quédense ahí, chiquillos, estas señoras ¿qué necesitan?
No, que quieren ya por la hora, pero quieren mañana, que se echan a andar mañana y traen una proclama y que quieren hacer unos discursos. Denle todas las facilidades, pero por favor que no me hagan daño, nada. Listo, perfecto, la orden suya. Ya. Y nos quedamos, me parece que era con el Luis Sala, los dos. Luisito Sala, sí, también me acuerdo. Y llegó a las 12, paramos y la señora, menos mal que traían café, traían sándwich, Claro. de todo, le venían a dejar cosas en la noche. ¿Qué tal? Después abajo cerraron porque estaba la escala hasta el final abajo y Estamos hablando de Cancino, Claudio Cancino. de la Segundo escala segundo piso. ¿Ya? piso. Al otro día el movimiento empezó como a las 6:30 de la mañana. CC 158. Echamos a andar a las 6 en punto, ya como a las 7 empezó a agitarse la cosa, empezaron ellas a hablar, que se Ya. iba al aire, y sentíamos bulla abajo, y después que nos iban a sacar, que no. ¿Pero era a que favor del golpe o en contra del golpe? ¿Era de izquierda, derecha, la manifestación? No, que era había? gente de izquierda. Gente de izquierda, Mayoritariamente, ya, porque ya. incluso abajo, después vimos a don Joel Marambio, que era como el que dirigía el tema. Pero si fuera diputado. Claro. Era diputado. Y ahí al final llegaron a un acuerdo porque estaban tenían, me acuerdo, un tractor y había mucha gente, se juntó abajo ahí. Si mal no recuerdo, y el otro diputado era Maximiano Rázuriz. Exacto. En esos años. Sí, Claro. Ujú, Maximiano. claro. Y ahí, porque querían sacar el portón con una cadena, con un tractor. Porque no querían sacarle llave los que nos dejaron con llave. Entonces al final ya llegaron a un arreglo, después ya nos dieron casi las 9 de la mañana, ya listo, ya está ok, ya hicieron lo que tenían que hacer, qué sé yo, como se dieron todas las facilidades, y abrieron el candado. Abrieron el candado. Y ahí logró entrar la autoridad, entró carabineros, qué sé yo, y ahí ver en el estado en que estábamos nosotros, qué sé yo, y ahí nos dejaron ir y todo el tema. Pero que en esos años se usaba mucho. Yo recuerdo que el liceo y hasta los establecimientos educacionales, no tan solo aquí, porque yo tengo entendido que en más de alguna oportunidad intentaron tomarse y se tomaban, ya sea por un lado o por otro, pero había una polarización grande en esos años. En ese tiempo yo estudiaba en el liceo. Ya, ¿estudiabas en el liceo? ¿Ya? Cuando ya iba a la radio yo estudiaba en el Ya, liceo. ya. Y en el liceo se tomaba el liceo. Ahí está, ¿ves? Y el liceo se tomaba. La gente que era partidaria, en este caso de la derecha, en ese año existía una agrupación que se llamaba el CODE, Ya. la Confederación Democrática. Ajá. Y ahí estaba el Partido Nacional, la Democracia Cristiana, qué Ya. sé yo, ya. Y por otro lado estaba el MAPU y todos los partidos de izquierda. Movimiento Obrero Campesino, El Popular MAPU Obrero es Campesino, eso el lo vamos. movimiento Popular, ya no me, pero era una rama Claro. de la democracia cristiana esa cuestión. Exacto. Pero de la izquierda, de la centro izquierda. y ahí se tomaba el liceo, la gente de derecha en este caso, para que hubiera clases. ¿Qué tal? La gente de izquierda para que no hubiera clases. Entonces ahí estaba la pugna. Pero era un contexto sociopolítico, cultural muy distinto a lo que tenemos hoy día, por Exacto. supuesto. Y también se podía encontrar con la sorpresa de que se iba a tomar, porque cada vez se tomaba el liceo más temprano, por así decirlo, porque Ya. primero se tomaba el liceo a las 6 de la mañana porque a las 8 empezaban las clases, pero después ya empezó a adelantarse a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, Pasaba después en la noche. en la noche anterior. ¿Qué tal? Y había que ir preparado porque se podía encontrar con que estaban los otros adentro, ¿Qué tal? que eran los que querían que hubiera clases, Claro. y llegaban los que no querían que hubiera, y se enfrentaban adentro del Lástima. liceo. Y Pero las bueno, así reuniones, me terminó el acuerdo, cuento. de ese grupo para ir al liceo se hacían en el Teatro Victoria, Acá en Sanfurgo. en Sanfurgo, que ya no Sí, funcionaba ya, como como teatro, teatro, pero sí funcionaba y ahí se hacían... Se juntaba la gente, claro. Claro, y de ahí se iba al liceo a esas manifestaciones y ya a las 8, 8:30 se llegaba a un acuerdo, se entregaba el liceo para que hubiera clases. Si los que se lo habían tomado querían eso. Hasta que vino el golpe militar y que acabó con todo eso. Y Claro, y acabó todo con esto, todo eso. todo esto pasó O el pronunciamiento para algunos. días antes del 11 de septiembre pasó todo esto. ¿Qué tal? Pero tú ya metido en la radio, tú ya metido Exacto. ya el bichito, porque cuando se mete el bicho esta cuestión de la radio, viejo querido, ese no te lo va a sacar nadie. Nada, pueden pasar los años, viejo, pero siempre va a estar. Y haces programas, empiezas a trabajar. Empecé a hacer programas en la noche, después Ya. en el día, después pasaba a los comerciales en la mañana. Aprendí a redactar los comerciales, a hacer noticias, porque había que hacer... Ya tenía su máquina de escribir, don Jorge, Mentulatum. me acuerdo, claro. Era de todo. Don Jorge Villalón Claro. escribía los textos, le Claro, ponía varios claro, calcos y lo claro. hacía en papel roneo porque Claro. decía que era más barato. ¿Y era más barato el roneo? Claro, pues viejo. Claro, sin todo. Yo trabajé en la cooperativa trabajaban Sí. con papel roneo. Yo estuve varios años con él y Ya no se ve papel roneo, ¿ah?
No. Ya no se ve. Bueno, el Banco del Estado ¿Tiene está haciendo ahora cuando uno... Es más reciclable. Claro. Por el color, uno... Por el color. Porque Claro. es más económico. Es más económico, y es además. reciclado. Pero todo era roneo, yo me acuerdo muy bien. Y de ahí yo terminé de estudiar en Santiago, empecé a trabajar, después yo me acuerdo que me compré, hice la práctica para ser auxiliar en los buses ¿Ya? Antimar. En esos años, cuando... Estaba listo para entrar y me compré, se dio la oportunidad, me compré un auto para trabajar de colectivo San Fernando, Santa Cruz. Ya. Y me compré un 125. Un Fiat. Un Fiat 125, 70. ¿De 5 cambios? No, de Italiano, 4. ¿no? Ya de 4. Argentino. De argentino, ya, porque había unos italianos. Y lo compré, empecé desde el primer día, lo compré en los bares en San Fernando con un crédito Ya. del Centrobanco y me vine, salí del automotor en San Fernando y me puse en el paradero y me vine con pasajeros. ¿Qué tal? Al tiro. Al tiro. Y 36 cuotas, 13.244 pesos Imagínate, mensuales fijas. Pero no estaba ya en la radio. No, ahí No, ya. iba igual a la radio. Iba, pero es como un paréntesis. Claro. ¿Ya? Y ahí empecé a trabajar. Y antes que yo me compré ese auto, me acuerdo que en la radio llegó el negro, que después se compró, me acuerdo también, un colectivo, un Pony, Mellado. Sergio Mellado, falleció Sergio Mellado. Sergio, falleció. Él llegó a hacer locución Ya. a la radio. Sí, me acuerdo de Sergio Y en Mellado. esos años ya empezó a pasar el tiempo y la radio se fue a Casanova. Pero yo la radio la conocí, Arriba no la en conociste. Cancino, ¿Le conociste acá arriba de la notaría? en la notaría. De la notaría, ahí de la notaría. Ahí tenía un Tampe. estudio. Claro. Y ahí yo iba a cantar primero. A cantar. Sí, había un estudio. Claro, la radio era naciente. Exactamente, porque como tenía ese estudio pequeño, ahí se hacían concursos y la gente iba a cantar. Y pedían cosas que había que salir a buscar en la calle porque estaban escondidos en ciertas partes y llevarlas a la radio y con eso se ganaba La radio, los premios. la radio Pero era la radio así. la llevaba en eso. Las radios eran así, claro que la llevaba, todo el mundo escuchaba la radio. De- La televisión era muy incipiente, era televisión en blanco y negro, y era más difícil hacer televisión. Bueno, había televisión, pero no la medida que hay ahora todo es digital. Tú apretáis un botón viejo y tenéis 1000 canales ahí en el computador. Sí. Pero no eso, pero era la magia. Esa magia, viejo, si es esa magia. Yo te digo, yo una vez me acuerdo que por allá en Puerto Montt, escuchaba como la onda AM es ondulada, Exacto. rebota. Y yo te digo, de repente escuchaba, yo andaba por allá por Futrón, andaba por Osorno, viejo, de repente aparecía la radio Colchagua por allá. Nosotros la escuchamos perfectamente una vez en los saltos de Petrohue, Imagínate. en Puerto Vara. Imagínate. Claro, y fue pionera, sí, don Jorge Villalón aquí, viejo lindo, puta, que lo echamos de menos, discúlpame el término, pero es cierto. ¿Y cómo regresas a la radio? Porque ahí es como un paréntesis, nunca dejaste la radio, pero Siempre iba, participaba con ellos, cuando hacían partidos salíamos. O hacían campañas de Claro, solidaridad. la gente que trabajaba en la radio hacía partidos de fútbol, pero siempre hacía partidos de ida nomás, nunca Ya de no de vuelta. vuelta. O cuando celebraba el Día del Trabajador Agua Radial. Santa, íbamos a distintas partes a jugar, ¿Ya? pero nunca ellos De venían vuelta, a jugar a Santa siempre Cruz. iban para allá. De ida Yo me solamente. acuerdo cuando era el trabajador del Día del Trabajador Radial, don Jorge siempre nos invitaba, oye, me acuerdo con Lalo Holguín. En Palmilla. con Lalo Holguín, en Palmilla, o ahí en la Alajuela también, varias veces lo hicimos En la en cancha de tiro, sí. La cancha de tiro. Sí. No, olvídate, eran las tremendas. No, por ahí y la eran- previa del 21 de septiembre la hacía don Osvaldo Holguín, que paz descanse. exalcalde de Palmilla. Nos juntábamos primero en las ramadas. Sí, porque claro. el día 20 fijo que las ramadas en Palmilla funcionaban. Sí, claro. Entonces ahí nos poníamos de acuerdo y nos juntábamos. Y él nos llevaba 1, 2 ramadas, qué sé yo, y ahí hacíamos como la previa. Y mañana sin falta lo espero a las 10 de la Sí, mañana don para que Lalo, hagamos Lalo, la que fiesta. en paz. Yo tengo una anécdota muy Llegábamos a bonita. las 10 y esa fiesta comenzaba con desayuno. Yo tengo una anécdota muy bonita con don Y Lalo en Santiago. estábamos hasta que se terminaba el día jugando, los que sabían jugaban brisca, rayuela, lo que fuera. La idea, a veces con un partido de baby, como se hacía allá en la cancha de tiro de la escuela, pero muy bien celebrado el Día del Trabajador Pero Radial. porque- Y otras veces fuimos también a Palta. A donde- Paltagua ahí con el papá de Tapia, don Alfonso Tapia. Don Alfonso. Que trabajaba, don Alfonso estaba muy ligado a la ¿cuánto se llama? A la Unión de Juntas de Vecinos, a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Y era un hombre muy cooperador, un saludo para su hijo, que el otro día me encontré También con él, hicimos una vez una fiesta en la sede del Club Deportivo Juventus, con Benito Bravo. Benito Bravo. Que paz descanse también, otro gran Exactamente. personaje que tuvo Santa Cruz. Y ahí yo ya después me fui a Pichilemu. Pero ¿cómo te vas a pegar? Pero
Don Jorge saca la radio Atardecer en Pichilemu. Exacto. Primero, bueno, tuvo el ensueño aquí, después viene la radio Atardecer. En el año 86. Y tú te vas a Yo cargo estaba de en la radio. Pichilemu. Ah, tú estabas en Yo Pichilemu. estaba en Pichilemu ¿Ya? y yo, como había trabajado con él, ¿Ya? me topo con él en Pichilemu. Te encuentras con él allá. Y ¿Ya? le digo yo, don Jorge, ¿qué anda haciendo por aquí? Porque algo se rumoreaba que posiblemente don Jorge podía sacar una... Es que no había radio en Pichilemu. No había. No había. Nada. Lo único que tuvo Pichilemu 1 o 2 años antes fue un circuito cerrado que lo hice, yo también trabajé ahí, que era poner sonido en toda la parte céntrica de Pichilemu, en Ortúzar y Aníbal Pinto, y ahí se pasaban avisos, qué sé yo, y utilidad pública y música en las noches. Pero un circuito cerrado, una de las 7 hasta las 10 de la noche, un circuito cerrado. Ya. Y había un amigo de Pichilemu que después trabajó con nosotros, que era don Ricardo Chicho Calderón, que tenía una radio pirata. Ya. Un micrófono inalámbrico, lo amplificó, y era la radio golondrina, pero se trabajaba más que nada en el invierno. Pero era una radio pequeñita que cubría, qué sé yo, unas 3 cuadras más. Estas radios populares que después aparecieron en el año 89. Bueno, y hay equipos para todo, pero él hizo funcionar, como te digo, un micrófono inalámbrico que le resultó. Pero don Jorge aparece con la Atardecer y te encuentra aparece con él, y me dice: ando buscando un lugar donde poner la radio porque me resultó la frecuencia y tenemos que instalarla. Claro, porque te dan un plazo, además. No estaba de alcalde don René Maturana Maldonado. Ya. Entonces, 86, año 86. Exacto. La radio se echó a andar el 16 de octubre del año 86. Ya. Me acuerdo perfectamente, porque el 16 de octubre del año 87, es decir, un año después, exactamente un año después, nació mi hija. Ya. El mismo día. Vino con la marraqueta bajo el brazo la radio. Y le ayudé, le dije, mire, ubiquemos un lugar, fue a hablar con el alcalde, ni un problema, y ahí encontramos en la calle Dionisio Acevedo con Aníbal Pinto, en la propiedad de los hermanos Silva. Era una esquina, casi una esquina. En la esquina, sí, me y acuerdo. ahí estaba la casa que era antiguamente don Domingo Gatica, y al lado habían 2 bodegas grandes. Ajá. Y en esa esquina ya estaban los Silvas, que uno de ellos era un contador de acá de Santa Cruz, aquí en la esquina de la Capellanía con la avenida Razui, ahí vivía uno de los Silvas. Y ahí instalamos el estudio, el primer estudio, y en el patio la antena. En el patio. 32 metros de antena. Claro, que después le llevaron para acá al cerro. Después salimos de ahí, y en esa antena yo me acuerdo que una vez le pusimos luz en la noche. Ya. Para el aniversario de la comuna de Pichilemu. Y la prendíamos en la noche. La prendíamos para la Navidad y la prendíamos para el Año Nuevo. Pero parte de atención en pleno centro de Santa Cruz. Y toda la novedad en Pichilemu, todo el mundo escuchando la radio. Exacto. En Pichilemu, feliz. Y la radio partíamos a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿A 2 de la tarde? Y después de las 6 hasta las 9. Mira. Nada más. Nada más, no era más. Claro, porque, estimados televidentes, Chile es un país muy especial, y discúlpame el comentario, Jorge. ¿Por qué? Porque yo he tenido la suerte de viajar, y sobre todo harto por Latinoamérica. Y sabe usted que en todos los países, por ejemplo, usted va a Colombia y hay canales de televisión, hay radios que son financiadas por el Estado. Exacto. Y el Estado pone las lucas. Y yo cuando les digo, oye, no, allá nosotros tenemos un solo canal que es estatal, que es Televisión Nacional de Chile, que abarca el 95%, 90% del país, y lo demás es todo privado. Allá vivimos de la publicidad del patrocinador. Allá no vivimos no, porque usted ve un programa en la televisión colombiana y este programa fue financiado con recursos del Ministerio de Telecomunicaciones. Y ¿cómo es la cuestión? Digo yo, ya así cualquiera. Entonces no se genera tanto independencia. En tanto, cuando tú no tienes el compromiso con el político, con el alcalde, con el gobernador, puedes decir lo que muchas veces aquí nos pasa, que aquí no hay patrocinadores del Estado. Exacto. Entonces yo tengo la libertad, y aunque no la tuviera, porque uno tiene que ser, yo creo, Jorge, y en esto creo que vamos a compartir, yo conozco tu trabajo, más que ser objetivo en la radio, en la comunicación, estimados televidentes, hay que ser veraz. Hay que decir siempre la verdad. La verdad, compadre. Y la verdad muchas veces no es objetiva. No es objetiva. Entonces, yo primero voy con la verdad. La objetividad, uno tiene que tratar de ser objetivo. Pero a veces la verdad no es objetiva, pero es la verdad y hay que decirlo. ¿Te das cuenta? Entonces, viejo, yo sé que Jorge Villalón, cuando parte con la radio, como parte en Pichilemu, lo que tú partiste después, lo que se transformó en la radio en Chebola, es todo un periplo, si no es fácil, exacto. Hacer bueno, radio, pasamos viejo, por muchas cosas. Por hartas cosas. Ahí partió la radio, después ya teníamos programación completa, vino el primer verano, después vino los 100 años de la comuna de Pichilemu, el aniversario de la comuna. Ya después comenzaron a aparecer programas de la municipalidad, y empezó a crecer la radio.
Y una vez me acuerdo que fue... ¿Y era un kilo de potencia? 1000 watts. 1000 watts en esos años, ahora ya no dan 1000 watts. Que no estaba bien aprovechado porque estábamos en el centro de Pichilemu. Y de ahí después nos cambiamos a la avenida Ortúzar. Cuando uno habla de un kilo, se está refiriendo a 1000 watts. Para la gente que no entiende la jerga radial, un kilo son 1000 watts. Y de ahí nos fuimos al City, al ex Hotel City, en el segundo piso, y ahí mismo pusimos una antena para poder salir al aire. Ya. Y por estas casualidades de la vida, un día Villalón siempre decía, pucha, si nos pudiéramos ir al cerro, pero ¿qué? Sería espectacular. Y un día llega don Francisco Javier Errázuriz. Fra. Que te voy a mandar una foto donde no, sale, mándala, aquí la mostramos, claro. Donde sale don Jorge Villalón, salgo yo y don Francisco Javier. Y vino al gimnasio de Pichilemu a promover en esos años con el Banco Nacional que la gente abriera libretas de ahorro para la vivienda. ¿Él era el dueño del banco? Era el dueño del banco. Y comenzamos en eso, termina la reunión y hablamos con él, pues le digo, don Francisco Javier, él es don Jorge Villalón, que sé yo, ya había conversado con él un par de veces antes, a través de don Orlando Cornejo, que después llegó a ser alcalde de Pichilemu, era alcalde ya en ese tiempo, y le pedimos derechamente si podíamos poner la planta en su propiedad. Ni un problema. Llévenla, instálenla, le dio la orden a don Orlando Cornejo, que era el administrador del fondo. Lo único les voy a pedir que ojalá no corten ningún pino, busquen un espacio que esté desocupado, instálense ahí. Y le cambió del cielo a la No, ahí llegó a todas partes. Se escuchaba aquí en Santa Cruz. Claro, en todas partes, viene un kilo, son 1000 watts de potencia. Hoy día con suerte te dan 250, ¿no te dan más? No, 500. No, ha ido bajando. Ha ido bajando. Las primeras radios partieron en 1000, después hubieron 500, que fueron las menos, que en Santa Cruz hay una sola. La radio Santa Cruz. La Santa Cruz, y después toda de 250. 250. Después bajó a 150. Imagínate. Hoy día a 100. A 100. Hay radios que ya se entregaron de 50 watts. Y las últimas que hay una en Santa Cruz, que va a estar por partir, una en Santa Cruz y una en San Fernando, de 25 watts comercial. No, yo no sé en qué se está convirtiendo esto, a mí no me gusta. Bueno, hoy día en Pichilemu hay 19 frecuencias. No, Pichilemu, es que eso es demasiado. Entonces yo estuve ahí. Perdónenme, yo creo la libertad de trabajo, todo lo que ustedes quieran, pero no podemos, perdónenme, porque esta cuestión, uno tiene que pensar en el mercado. Exacto. Viejo querido, es difícil hacer, por ejemplo, nosotros hacemos televisión, viejo, de repente uno pide 10, el otro que tiene menos costo pide 4, el otro pide 3 y el otro pide 2, pues. Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces se va y no se genera profesionalismo, perdóname Jorge, no se genera profesionalismo y el principal objetivo es la luca y no el objetivo de la gente de hacer un buen trabajo. Y de repente, perdóname, y esto lo digo yo con mucha responsabilidad, y de repente uno escucha en la radio cada tipo, cada compadre, viejo querido. Cosa que antes no pasaba, porque Villalón decía, tienes que modular bien, tienes que hacer este ejercicio, tienes que hacerlo así. Y tener un nivel cultural más o menos. Cuando dicen que hay que echarse una piedrecita en la boca. O ponerte un lápiz aquí y hablar. No es broma. O ponerte un lápiz aquí, te digo, y ponerte a hablar o ponerte a leer. Exacto. Así te enseñaban antes. Así se enseñaba. Claro. Y si no, ahí le faltó la S. Lo primero que se fijaba don Jorge era en eso. No, y don Jorge tenía una. Y lo otro que yo, por eso yo estoy muy agradecido de él. ¿Por qué? Porque no nos enseñó solamente a nosotros, que estuvimos muy cerca de él, no nos enseñó solamente a hacer locución, a trabajar, sino nos enseñaba hasta el cansancio. Tienen que ser honrados, tienen que ser aquí, tienen que ser acá. Siempre. No hagan eso por ningún motivo. Yo me acuerdo que una vez, mira, una anécdota, una vez fuimos a bajar un equipo a Santiago, de Pichilemu, y nos conseguimos con un amigo mío de un supermercado grandioso, que fue el primer supermercado que hubo en Pichilemu, al lado de la radio, ahí cuando estábamos en Dionisio Acevedo. Y fuimos a dejar donde don Mario Cerda un transmisor de 1000 watts. Mario Cerda, que era el técnico de todas las radios. Exacto. Don Mario, fabricaba los equipos. Fabricaba, él hacía los equipos. Los hacía. Y de vuelta pasamos en una camioneta, en una Chevrolet Loop, pasamos a comer una parrillada a un negocio que se llamaba Dinos. ¿En dónde? En San Fernando. En San Fernando, ya. Pasamos ahí y nosotros cuando llegamos ahí, llegamos hasta al fondo adentro y había una mesa larga y había como una celebración ahí. Había harta gente ahí. Déjalo ahí, tengo que hacer el corte. A la vuelta de modo televidente terminamos con la anécdota de Jorge porque me dicen que tengo que hacer el corte. Las buenas razones, edición 1169. Jorge Nasser Guerra, director, gerente de la radio Entre Olas de Pichilemu, un santacruzano de corazón. Vamos y venimos.
1000 historias, 1000 ediciones. Érase una vez, en Buenas Razones. Desde el Valle de Colchagua decíamos en el otro corte, estimados, donde se hacen los vinos más ricos del mundo, digo yo siempre, estimados televidentes, Santa Cruz Telecanal, Chepica Televisión, nuestras redes sociales, Coltrahue, estamos a través de Mundo Pacífico, Mundo Go y nuestras redes sociales a través de Facebook y también de YouTube. Pasamos a comer una parrilla al vinos. Decíamos, antes de ir al corte, ahí en San Fernando venían de vuelta. Exacto, de Santiago. De Santiago. Y tarde, ¿Ya? Porque ahí llegamos como a las 11 de la noche. ¿Ya? Venía Guillermo Corales, que era el técnico de... Que en paz descanse también. También. Y venía Sergio Cornejo, que también falleció hace un tiempo. Y yo, y pasamos, pero ahí nos pasó algo divertido. ¿Por qué? Porque Sergio Cornejo se para de la mesa, sale supuestamente, nosotros pensamos que salía al baño, ajá, cuando en eso lo vimos que estaba saliendo del local. Okay. Entonces nosotros, la garzona que nos atendió siguió atendiendo la otra mesa que era más grande y llegó un momento que no sé si terminó el turno, el hecho que no llegó nadie. Quedamos solos. ¿Ya? La gente empezó a irse de esa mesa grande, ajá, y al final no llegó nadie. ¿Y qué hacemos? Cobrar, entonces nada. Nosotros pensamos, dijimos, el Sergio pagó la cuenta. Ya. Nos paramos, saludamos al cajero que estaba al final del local, ajá, afuera. Buenas noches, señor, muchas gracias. Vuelvan pronto, hasta luego, pum, nos subimos a la camioneta. Cuando estamos arriba de la camioneta, le decimos, oye Sergio, ¿cuánto te salió? Ya. No, si yo no pagué. No. Yo tampoco. Qué Chute, bueno. ¿qué hacemos? A ver, salgamos como que vamos para Santiago, para que crean que vamos para Santiago, y salimos hacia Santiago de San Fernando, y salimos a la Ruta 5 Sur, y nos vinimos por la Ruta 5 Sur, y entramos para Santa Cruz. Pensando en que no podían salir a cobrar. Ya. Pero lo más triste vino cuando le contamos a don Jorge Villalón. Y ahí, don Jorge, ya. Estaba, pero ahí, don Jorge. ¿Y cómo se le ocurre hacer perro muerto? Dijo. Y más encima son personas de la radio. Ustedes tienen que pensar siempre, claro, tienen que dar, predicar con el ejemplo. Decía don Jorge, claro. Oye, viejo querido, pero que don Jorge era así. Mira, sí, donde estás tú sentado, estuvo Jorge Villalón 14 días antes de fallecer. Yo tengo, gracias a Dios, tú, así como tú, me une una amistad que va a ser eterna con Jorge Villalón. Y esas casualidades que tiene la vida. ¿Dónde estás tú sentado? Jorge Villalón muere el 18 de marzo. Y aquí estuvo el 3, el 4 de marzo estuvo en esa edición de La Buena Razón, y ya no me acuerdo el número, pero ahí está guardada, ahí la tengo guardada. ¿Te das cuenta? Yo estuve la noche yo lo fui a ver al hospital, estuve con él, te digo, ya estaba inconsciente, le tomé su mano, estuve con su familia, con sus hijas, te digo, y a las 3 de la mañana me llama la Paulita, me llama Rodrigo, que don Jorge había fallecido. Exacto. ¿Te das cuenta? Pero te digo, ese viejo, perdóname, y yo le rindo un homenaje cuando puedo y me acuerdo de Jorge Villalón, porque de una u otra manera es nuestro mentor. Tú eres director gerente de la radio, entre otras, te digo, si a lo mejor no, yo sé que tú eres un hombre de trabajo, de esfuerzo, de una familia reconocida y todo lo que tú quieras, pero el ejemplo, el norte que te dio Jorge Villalón, te digo, era único, ¿sabes? Exacto. Y ahí yo trabajé un poco más de 13 años con él. Te nombra director de la radio, encargado, exacto, de la radio en Pichilemu. Y ahí aprendí de todo. Ya. Hasta incluso fallaba el equipo, anda en la planta, claro, échale un vistacito y a ver los tubos, porque era el claro, con y tubos. después la reparas tú, si no, ya no tiene, me llamas y vamos, claro, llevamos al técnico. Aprendí a armar las torres, a subirse a la antena. Yo después ya no trabajaba con don Jorge, pero igual... ¿Ya sabías cómo funcionaba el cuento? De hecho, a la radio Atardecer llegó un momento que se le cambió la frecuencia, porque hubo una migración de frecuencia, sí, en Chile cuando quisieron dejar el 107 desocupado para las radios comunitarias, claro, entonces él estaba en el 107.3, claro, entonces lo cambiaron al 103.7. Entonces ahí la Subtel le regaló a don Jorge el sistema radiante, ya, que eran los anillos que llevaba arriba. Ya. Y yo le instalé los anillos a don Jorge Villalón. Yo hacía... Y siempre la antena en el cerro. Claro, siempre estuvo
en el Centinela, y después se cambió al Cerro El Romero, El Centinela. donde hasta el día que la vendió sigue en ese cerro. Y a mí, donde yo estoy instalado hoy día, son la antena donde estaba la radio Atardecer antes, porque pero- se cambió metros. Pero la radio Atardecer ahora tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? No, primero la radio Atardecer, don Jorge se la vendió a una persona de Rancagua. ¿Y siguió siendo Atardecer? No, No. ahí le cambiaron al tiro el nombre y ahora la volvieron a vender, y hoy día hay una radio ahí que se llama La Poderosa. La Poderosa. Y él se cambió del 107.3 al 103.7. Aquí lo que De se donde vende, está estimado actualmente. televidente, cuando Jorge dice se vendió, y lo que se vende es la frecuencia, Exacto. es la concesión. Yo tengo la concesión, yo soy dueño de esta. A ver, el Estado chileno, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a Jorge Nasser Guerra le asigna una frecuencia en el espacio radioeléctrico, Exacto. de ahí del sector de Pichilemu, y se lo entrega por 20, 25 años, 10 años, 25 renovable. años, renovable. Pero dentro de esos 25 años, él se hace responsable, también tú la puedes ceder a cambio de dinero, venderla. Sí se puede, Se puede vender. pero Y- no antes de los años de otorgada. Vale, es decir, primero tienes que tenerla a 25 años. Ya después de los 25 años, no. La puede vender, pero de una vez otorgada tiene que pasar mínimo 2 años. Ah, 2 años. Tiene los años Antes era ahí. 5 y ahora son... Ahora son 2 años, tú la puedes vender, pero la frecuencia siempre, lo que vendes tú es la frecuencia. Exacto. No vendes el edificio, no vendes, si quieres, pues no vendes los equipos, seguramente Exacto. venden los equipos. Pero así fue. Pero la radio Atardecer hoy día se llama La Poderosa. Exacto. ¿Y cómo nace la entreola, pues? Yo a los 13 años que estuve con él y meses, ahí llegó un amigo que me propuso que hiciéramos una sociedad, qué sé yo. Y no había otra radio más que esa, la Atardecer No, en ese solamente momento. esa. Claro. Y ahí empezamos, postulamos, había una... después salió, en ese intertanto apareció otra frecuencia de 1000, que Ya. postulamos con este amigo para tratar de quedarnos con ella, no tuvimos buena suerte y apareció otra radio de 1000, que en este caso es la radio Bienvenida Rancagua, que puso Sí, un me acuerdo. repetidor en Pichilemu. Pero ya no está esa radio. Funciona, Funciona, pero no como era antes. permanentemente. Ya. También tuvo una aquí en Santa Cruz también También tenía tuvo una frecuencia. Exacto. Y después de eso postulamos nuevamente y ahí quedamos y nos adjudicamos la primera frecuencia, que fue la 93.1. Y Entre al olas. Entre olas, y al poquito tiempo después sacamos otra frecuencia más, que era la 95.9. ¿Ya? Estuvimos trabajando ahí con la estación 95, después mi socio decidió vender Ajá. esa parte de la sociedad, la vendió, y yo me quedé con la radio Entre Olas hasta el día de hoy. Yo en este intertanto después... Pero yo- tienes una filial, tienes una... Claro, yo después hice, porque eso se llamaba Sociedad Radiodifusora Pichilemu Limitada, Ya. donde yo era socio solamente. Ok, Y después yo hice una sociedad mía, ya, tú bien. Entre Olas Comunicaciones Limitadas. Y Entre Olas hoy día tiene frecuencia en Pichilemu y en Yo tengo, en Pichilemu tengo 2 frecuencias Ya. y en Navidad tengo 2 frecuencias. Navidad, Sí. la otra. También Entre Olas. Luego tiene otro nombre. Tengo una Entre Olas en Navidad Ya. y tengo la radio Movidita FM, que también En Navidad tenemos también. Pichilemu. Ah, Pichilemu. Igual, Ya. que es una marca, yo las dos marcas, yo las Las tengo tienes registradas. Ministerio de las dos. Hacienda y todo el cuento. Sí. Viejo querido. Pero Entre Olas es como una institución, pues, es como era la Atardecer. Hoy día porque es la es la radio, más antigua. Hoy día es la más antigua de Es Pichilemu. la más antigua, era el Atardecer, pero el Atardecer ya desapareció. Pero es ¿cuántos años tiene ya? La radio Entre Olas tiene 27 años. 27 años. Sí. Jorge, ¿cómo mierda pasó tanto el tiempo? Perdón el término, pero Sí. bueno, yo te veo, yo me acuerdo... Más de del 40 años en Claro, este tema. Claro. Y ya empecé a trabajar solo, me instalé, justo me coincidió en que yo había comprado un sitio en Pichilemu al final de Dionisio Acevedo. ¿Ya? Yo en el año 98 me dieron el subsidio habitacional, no lo ocupé, lo devolví, me dieron 10 UF menos, al año siguiente al tiro, y alcancé, me acuerdo perfectamente que con el subsidio alcancé a pagar el maestro que hizo la casa. Ya. Me hizo una casa con viga a la vista, sólida abajo, material ligero arriba, y quedó habilitado solamente abajo Ya. para vivir. Y cuando partió la radio Entre Olas, habilitamos El arriba el segundo segundo piso y ahí se instaló la radio, y hoy día hay 3 emisoras instaladas ahí. 3. 3. Es Y una yo buena. también tengo, producto de lo que pasó en el terremoto del 2010, recordemos que la radio Entre Olas fue la única radio en la región de O'Higgins que estuvo funcionando. Sí, claro. Y de ahí logramos sacar una ley que salió en Chile. Y Claro, ¿tú eres Archi todavía? Sí. Sí, pues eres, pero tú también tuviste en la directiva a nivel regional. Sí, yo fui presidente regional. de Presidente regional, yo me acuerdo de eso. Sí. Y ahí nosotros planteamos en una asamblea nacional en Pucón, ¿Ya? con el señor Huichalaf, que era el subsecretario de Telecomunicaciones, y partió una ley que salió, que está aprobada ahora, que yo fui el primero en pedir esa, ¿Ya?
que los estudios de las radioemisoras que están en la zona costera de todo el país pueden tener una planta adicional en los estudios. Pueden salir al aire desde los estudios. Claro, por cualquier eventualidad, está en el litoral, te digo, y hoy día catástrofe, nosotros emergencia. hicimos los trámites en su oportunidad, nos llegó el decreto y tenemos instalados en los estudios. Basta un generador y podemos transmitir inmediatamente, aunque no tengamos planta. Por lo mismo, por el desastre de la cuestión, el generador un poco encina la cuestión y listo. Y vamos funcionando. Y de esa manera hemos estado hasta el día de hoy, y en este último tiempo el tema de la radio le hemos agregado una parte que yo empecé a trabajar cuando yo todavía estaba con don Jorge Villalón, que empezamos a hacer eventos conjuntamente con la radio Atardecer. Hacíamos una cumbre ranchera, como se llama hoy día. Oye, sí, claro. Hacíamos cosas en la tanguería. Pero que la radio la llevaba antes. Exacto. La radio era todo se y hacía. hoy día estamos trabajando, yo tengo 2 razones sociales. Una que está a mi nombre, y la otra que entregó las comunicaciones limitadas, y con la que está a mi nombre, que es la más antigua, que es de los años 80 y tanto. Ahí tenemos una productora de eventos. Enhorabuena. Y hoy día nosotros estamos haciendo los eventos de la Semana Pichilemina, por ejemplo, eventos en Paredones. Así como se transformó la radio entre olas, que la radio entre olas es como, yo te digo, es un símbolo de Pichilemu. Y no te lo digo porque tú seas su director o seamos amigos, cosas por el estilo. Yo sé el sacrificio que has hecho. Si esta cuestión no, y más aún antes era más difícil que ahora, porque hoy día todo es digital. Antes yo me acuerdo, tú me hablabas de que don Jorge te enseñaba a arreglar los equipos. Una vez partimos lloviendo para la abuela, en una renoleta que tenía de 3 puertas, se metió detrás del equipo, pescó un cuetazo, y una vez se lo comenté aquí, nos reíamos acordándonos, y sale, yo digo, don Jorge, quedó pegado, hasta aquí llegamos. Y de repente sale, no sé qué pasó, así que estamos esto. Y don Jorge era así, y era un tremendo tubo, pero era más difícil. Don Jorge ahora Villalón, todo es digital. Don Jorge Villalón se enojaba, y el enojo nunca le duró, creo yo, más de 5 minutos. No, don Jorge era, pura risa. Por ejemplo, cuando nos cambiamos de Cancino, le vinimos a ayudar de Pichilemu, estuvimos aquí como una semana, de la Alajuela de la mina, de la Alajuela de la mina a la mina. Ahí había que cambiar todo para allá. La antena, claro, sí. Y en el cambio se sacaron un tubo, un CX1000. CX1000, era el modelo de EIMAC, la marca. Imagínate. Yo tengo muy buena... Imagínate, no, pero es que esos equipos ya no existen. Y cuando a tubo todavía... Era tubo. O sea, la fidelidad de los equipos a tubo son superiores a los no, de todas maneras. Y pero son análogos. Llega a la planta nueva, en la mina, y Guillermo Corrales, que en paz descanse, baja el EIMAC, el tubito, y le falta una pata. Le falta una pata. Tenía 4 patitas donde se colocaba dentro de la caja de sintonía. ¿Qué pasó? Y tenía incluso un pedacito muy pequeñito de pasto de color verde. Se le había caído al momento de subirse, se le había caído a Guillermo Corrales y no dijo nada. Bueno, ahí estaba, ya había empezado la celebración y todo el tema, porque todos estos trabajos, claro, entonces... Pero ¿cómo, señor Corrales? Se le fue a caer el tubo, qué sé yo, y cuando don Jorge se sacaba y se ponía los lentes, era porque estaba enojado. Don Jorge usaba un lente fotobotella, yo me acuerdo que don Jorge después se operó. Y al poquito rato, ya a los 5 minutos, ya, si total, ya se quebró la pata del tubo, no saco nada con ese seguir, ¿qué saco? No lo vaya a arreglar con eso. Imposible. Se acabó el enojo. Sí, don Jorge era así. Era un viejo lindo. Jorge, déjame hacer el corte, porque tú sabes que el tiempo de la televisión también es... Pero pasa, volando, mira. Yo me comprometo que no es la primera vez que vamos a hablar de este tema. Al contrario, yo te prometo que te voy a volver a traer para acá porque nos va a faltar tiempo. Créanme, con Jorge nos ponemos a conversar y se nos pasa la hora como si nada. Jorge Nasser Guerra, nuestro invitado en esta edición 1169 de Las Buenas Razones. Vamos al último corte y estamos de regreso. De mayo, estimado televidente, permíteme la franquicia, déjeme saludar a Felipe, a mi hijo, que está cumpliendo hoy justamente un año más de vida, ya son más de 30. Y nosotros como el vino, estimados televidentes, dicen que el vino, Jorge, mientras más viejo, mejor se pone. Bueno, si uno no lo dice, ¿quién? Sí. Pero ha sido entretenido poderte tener, Jorge, poder conversar contigo, porque yo sí, mira,
Yo quería hacer un poquito de historia de la radio. Mira, hablamos de Jorge Villalón, hablamos de tantas cosas que siempre se nos van quedando. Yo me comprometo a que lo vamos a volver a hacer. Jorge, ¿qué ha sido lo más difícil de hacer radio hoy en día? ¿Qué es lo más difícil? Bueno, hoy día, cómo se balancea el tema de lo que es la pasión por la radio, toda una vida prácticamente dedicado a este oficio, como digo yo. El hacer locución yo lo considero más un oficio que una profesión. Y cómo se balancea hoy día el que uno diga quiero seguir con la radio y la radio ya no es lo que era antes. Hoy día mantener una radioemisora cuesta un mundo. Sí, claro. Entonces cada vez uno tiene que entregar más de sí. Entonces yo creo que eso es lo más difícil hoy día. ¿Por qué? Porque cuando uno partió en este tema hace 20 años atrás o 25 años atrás era todo distinto. O sea, no costaba nada financiar. Uno vendía comerciales con mucha facilidad. Hoy día la competencia ha ido cambiando, se ha ido... Hay mucha deslealtad. Exactamente. Y otra, que ha entrado gente a este rubro sin conocerlo. ¿Por qué? Porque este tema, mirado de otro punto de vista, y así yo voy a ser bien crítico de pronto en lo que voy a decir, pero este tema de la radiodifusión en Chile yo creo que se malinterpretó por mucha gente. ¿Por qué? Porque si tú lees la ley, lo que dice la ley de radiodifusión en Chile es totalmente distinto a lo que uno ve hoy día. ¿Ya? Si uno ve la ley antigua de cuando partió este tema, dice clarito que se otorgará una frecuencia del espectro radioeléctrico a una persona que la solicite. Después había más de una persona que la estaba solicitando, vino un sorteo, vino un concurso, hoy día a la bolita mayor se la lleva, pero dice claramente, para que haga radiodifusión. Claro. La ley dice clarito que claro, aquel que sacó una frecuencia de radio tiene que explotarla. Exacto. No puede venderla, ni cederla, ni regalarla antes de los 2 años. Estoy de acuerdo con eso, que se puede vender. Ya. Y más encima dice que tiene que hacer radiodifusión. Y si no es así, tiene que devolverla. Cosa que nadie hace. Lamentablemente. Entonces, parte una radioemisora nueva, arriendo al tiro, a la primera. Entonces, ahí se creó un vicio, una cosa rara. Entonces, como echa la ley, como dicen, echa la trampa, ¿qué es lo que empezaron a hacer algunos? Yo te arriendo un espacio radial desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, en mi frecuencia. Entonces, empezaron a aparecer estos pseudo contratos que no tienen, pero tú explotas la radio con tu nombre y yo te arriendo esos espacios. Claro. La Subtel en un momento no se dio cuenta que eso no correspondía y apareció una ley que debe tener unos 15 años, más no tiene, que dice que sí se puede arrendar una frecuencia, pero con una resolución de la Subtel. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba cuando llegaba un fiscalizador? No, es que resulta que yo no soy el dueño. Claro. A mí me la pasaron. Claro. Entonces yo necesito fiscalizar, necesito que me abran la caseta, necesito medir qué potencia tiene, en qué frecuencia está todo. No, entonces, para evitar eso, le arrienda con una resolución de la Subtel, pero el arrendatario es el responsable. Cuando, Jorge, permíteme, déjame saludar a mis patrocinadores, porque yo les vuelvo a decir, yo me comprometo que te voy a volver a traer, vamos a volver a conversar y vamos a poner un tema puntual. Ahora es simplemente para presentarlo en la sociedad de las buenas razones. Amigo mío, señoras y señores, estamos por encargo de la Fundación Cardún. La Fundación Cardún que está, yo le decía, bueno, tuvo Carlos Cardún hace 2 programas atrás, cumplió 30 años el Museo de Colchagua. Pronto, estimados televidentes, va a estar el museo de Chiloé. La Fundación Cardún, 30 años, llevando y preservando el sentido de pertenencia, rescatando lo nuestro, rescatando nuestra idiosincrasia. La Fundación Cardún en las buenas razones. Abastecol, estimados televidentes, abastecimientos Colchagua, importación y exportación de lo que necesita traer del extranjero. Maquinaria agrícola necesita un repuesto, necesita una pieza fundamental que solamente, por ejemplo, la va a encontrar en Alemania. Ya lo sabe. Abastecol, que es una empresa seria, una empresa que se dedica única y exclusivamente al servicio. Por otro lado, le cuento que trabaja los portones eléctricos, portones para 500 kilos, para 1000 kilos, portones de corredera. Usted necesita entrar el carro, el auto y necesita un portón eléctrico, también lo tenemos. Y ahí están en la pantalla el número de teléfono, está la dirección. Abastecimientos técnicos Colchagua, importaciones, exportaciones, que también está
también está en las buenas razones. Abastecol. Ahí está, un gran saludo para Ricardo Castro, que está junto a nosotros. Vanilum, estimados televidentes, Vanilum, mire, sus faroles me llegaron, vaya, converse con Adri, ahí en Vanilum, la señorita Vanilum, no es Vanilum, es Vanilum, donde está en el Centro Comercial Colchagua, ahí en Pacífico Marín número 67, donde iba a estar el terminal de buses, ahí está Vanilum, o Vanilum, no es Vanilum. Díganle a la señorita Vanilum que lo mandamos de aquí y le van a hacer un buen descuento, porque hay que tener vanidad, hay que tener variedad. No es llegar a iluminar una sala, un living, un dormitorio, todo. Hay unas lámparas que llegaron en Mimbre, que estuve mirando el otro día en Mimbre, son espectaculares. Ahí estamos viendo algunas imágenes, estimados televidentes. Vanilum, donde en Pacífico Marín 67, Centro Comercial Colchagua, y estos faroles que acaban de llegar, están 0 kilómetros de paquete. Vanilum, Centro Comercial Colchagua, aquí en nuestra ciudad de Santa Cruz. Nos acompaña, estimados televidentes, Electric Stock, que todos los materiales eléctricos de las mejores marcas, los insumos, usted va a construir una casa, necesita hacer preinstalación eléctrica, todo de primera calidad, de primer nivel, en Pacífico Marín número 67, también ahí en el Centro Comercial Colchagua, al ladito de Vanilum. Ahí está, converse con José Luis, dígale que lo escuchó en Las Buenas Razones y que le haga un buen descuento. Necesita hacer una apostación, necesita hacer un empalme, todo lo que necesite en cuanto a materiales eléctricos de las primeras, de las mejores calidades, y son primeros en cuanto a la venta y en cuanto a la atención, donde en el Centro Comercial Colchagua, Pacífico Marín número 67, ahí está Electric Stock. Dígale a José Luis que lo escuchó en las buenas razones. Estudio de Arquitectura Altazor, estimados televidentes, está también en las buenas razones. El destacado arquitecto Cristian Meneses Duque, dirigido por él, que está aquí en la avenida 2 de octubre, número 298, en la población Valle Hermoso, muy cerca del centro de la ciudad. Usted puede entrar a www.estudioaltazor.cl. ¿Por qué? Porque ahí le estamos mostrando algunas imágenes de los tantos trabajos que ha hecho con la seriedad, la responsabilidad y la calidad que siempre ha caracterizado a Estudio de Arquitectura Altazor. Altazor en avenida 2 de octubre 298, la población Valle Hermoso, aquí en nuestra ciudad de Santa Cruz. Aqua Lavandería, estimados televidentes, por años ya prestando un tremendo servicio, en la mejor lavandería industrial que hay en toda la región. Aqua Lavandería, que está a pasos de la avenida Errázuriz por Ismael Valdés número 110. No solo atendemos a las grandes empresas, no solo atendemos a los hoteles, a los hostales, en fin, también atendemos a la gente común y corriente, como usted, como yo. Necesita mandar a lavar un cobertor, eso que no caben en la lavadora, bueno, ahí está. ¿Dónde? En Aqua Lavandería en Gonzalo Bulnes, número 110, aquí en nuestra ciudad de Santa Cruz. Por excelencia, le van a entregar todo muy bien limpito, todo con un excelente olor y todo con la calidad y la responsabilidad que siempre caracteriza a Aqua Lavandería. Aqua Lavandería, no olvide esta dirección, en Gonzalo Bulnes, número 110, en nuestra ciudad de Santa Cruz. Neumadiza, estimados televidentes, Neumadiza es esta serviteca que está aquí en la avenida Errázuriz. Ahí está la dirección, ahí estamos viendo imágenes. Necesita cambiar los neumáticos de las mejores marcas, Michelin, Perile, por citar algunos ejemplos. Baterías, necesita hacer alineación, balanceo de los neumáticos, necesita cambiar el embrague. Servicio técnico, automotriz y serviteca. La mejor que hay en nuestra ciudad de Santa Cruz se llama Neumadiza, que está un poquito antes de llegar a la Copec, ahí en la avenida Errázuriz. Ahí estamos viendo la dirección en la pantalla. Neumadiza, serviteca y servicio automotriz por excelencia en nuestra ciudad de Santa Cruz. Cervela Propiedades, estimados televidentes, Cervela Propiedades tiene esta hermosa casa ubicada en el sector del Barco, en Peralillo. Posee 2 amplios dormitorios, uno matrimonial con baño, suite y walk-in closet. Además, tiene otro dormitorio single, habitación tipo oficina, amplia y hermosa cocina amoblada. Ahí estamos viendo las imágenes. Logia con lavadero de acero inoxidable, casa con corredor o terraza. La casa está construida con paneles ZIP, revestida al interior con doble tabiquería, empastada, sala de estar amplia,
es muy amplia la sala de estar, las ventanas están en termopanel de 109 metros construidos, 109 metros construidos, ya lo sabe, esto está en el sector del Barco en Peralillo, y la dirección está ahí, Cervela Propiedades, ahí está el número de teléfono, está el correo electrónico. Cervela Propiedades. El Centro Comercial El Colchagua, que está ubicado en Pacífico Marín número 67, donde iba a estar el terminal de buses. A la entrada en Santa Cruz, ahí está el Centro Comercial Colchagua, que además dentro de sus dependencias va a encontrar las oficinas del Servio, del Servicio de la Vivienda y Urbanismo. Además, necesita hacer algún trámite, bueno, ahí están las oficinas del Servio aquí en Santa Cruz. De igual manera están las oficinas del Servicio de Salud. Si usted necesita hacer cualquier trámite, bueno, las tiene ahí. Y una vasta gama de comerciales, de negocios, en fin, y además tiene un centro de eventos, y además Centro Comercial Colchagua le ofrece la comodidad de un buen estacionamiento. Es difícil de repente estacionarse, ahí hay un amplio estacionamiento donde usted puede dejar su automóvil seguro, sin ningún problema, y hacer sus compras totalmente tranquilas. Centro Comercial Colchagua, el centro comercial en nuestra ciudad de Santa Cruz, Pacífico Marín, número 67 en nuestra ciudad. Global Instituto, estimamos televidentes, también nos acompaña. Global Instituto, que es el líder de los preuniversitarios por más de 25 años, llevando a los chicos a las mejores universidades del país. En la última prueba de selección universitaria obtuvieron más de 100 alumnos sobre 800 puntos y además 10 puntajes nacionales, por citar un ejemplo. Todo un éxito. Todo un éxito. Global Instituto, que año tras año se sigue poniendo la meta más alta. Global Instituto en Echaurren 458 aquí en Santa Cruz, y es el mejor preuniversitario que hay en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra región, y uno de los mejores que hay en el país. Son más de 25 años. Global Instituto, reitero, la dirección 458, Echaurren 458 aquí en Santa Cruz. Baruch del Valle, la gelatería, la mejor gelatería que hay aquí en nuestra ciudad de Santa Cruz. Los mejores helados, los mejores postres, el mejor café lo va a encontrar en Baruch del Valle, ahí en la Galería Padre Hurtado, ahí en Sanfurgo, a pasos de la calle Casanova. Es un emprendimiento, es un negocio familiar, y entendamos una cosa, que el helado no es un bueno, refresca sí, pero es un postre, porque aquí estamos acostumbrados, nos llegó el helado, vamos a tomar helado en el verano, pasó el verano y no nos olvidamos. Es un postre, además de una excelente marca como es Grido. Entonces, para Cristian, para Marisela, para sus hijas, vaya nuestra felicitación, que sigan adelante, gracias por estar con nosotros, y una buena alternativa para pasar un buen momento, ya que viene el tiempo de la sopaipilla, viene el tiempo de los pijorobos, viene el tiempo de los calzones rotos con un buen café, porque ya empieza el frío. También está ahí en Baruch del Valle. Felicitaciones por los 4 años. En 21 de mayo, esquina José Torillo Medina, está Electrosanc. Electrosanc con los mejores insumos eléctricos que hay en el mercado, las mejores marcas. Necesita cambiar una ampolleta, necesita hacer una instalación eléctrica, necesita, estimado televidente, no sé, va a construir, tiene que hacer la instalación eléctrica. Por favor, vaya hasta Electrosanc, 21 de mayo, esquina José Torillo Medina. Además, le van a hacer el presupuesto para lo que necesite. Ahí va a encontrar las ampolletas LED, focos, va a encontrar todo lo que necesite también para la industria. Las mejores marcas, los mejores insumos, y las antenas para ver la TDT. Las antenas para ver la TDT, la televisión digital terrestre, las va a encontrar ¿dónde? En Electrosanc, 21 de mayo, esquina José Torillo Medina, en nuestra ciudad de Santa Cruz. Farmacia Aliaga, estimados televidentes. ¿Dónde está la Farmacia Aliaga? Ahí casi al llegar donde estaba antes la cruz. Para quienes pintamos canas nos acordamos, ahí al llegar a Paniagua había una cruz. Ahí donde están las carnes Díaz, ahí en toda la esquina, la farmacia más económica en nuestra ciudad de Santa Cruz. De repente vale la pena caminar, y sobre todo ustedes que están en el sector de Paniagua, ¿verdad? En el sector de Paniagua y en los sectores de la avenida Razo. Y si usted, bueno, se toma un colectivo y en un par de minutos está ahí la Farmacia Aliaga, con los medicamentos de todos los laboratorios.
observatorios y créame, los más económicos. Farmacia Aliaga ayudando al presupuesto familiar, donde en la esquina, justo en la esquina, ahí en la punta de Diamante, donde ya comienza Paniagüe para allá. Farmacia Aliaga, Errázuriz, al llegar ahí a la Cruz en nuestra ciudad. Nos acompaña la Viña Santa Cruz, estimados televidentes, la Viña Santa Cruz que está ahí en el Huayco, camino al Olor. Ahí está el Museo del Vino, el Museo del Automóvil, está el teleférico y está también, estimados amigos, el domo para ver las estrellas, el observatorio. La Viña Santa Cruz que usted tiene que tomarse el fin de semana entero porque ahí se va a entretener, sobre todo en el Museo del Vino, el Museo del Automóvil, que esto no es llegar y mirarlo y tomarse una foto, hay que mirarlo con atención porque es un espectáculo. La Viña Santa Cruz, estimados amigos, siempre ha estado con las buenas razones y que por encargo de la Viña Santa Cruz, estimados amigos, siempre y en nombre de las buenas razones tenemos un cariñito para nuestros invitados, para quienes nos visitan, y este es un Reserva Rosé 2024, un Malbec Garnacha. Gracias por venir. En nombre de la Viña Santa Cruz, en nombre de las buenas razones, disfrútalo. Y yo sé que se nos quedaron cosas, Jorge, pero vamos a tener tiempo en otra oportunidad, yo sé que sí. Viejo querido, y nos puede seguir por las redes sociales, búsquelo usted por las redes sociales, ahí se sube, déjalo por aquí por el tiro de cámara. Y ha sido un gusto tenerte, Jorge. ¿Todo bien contigo? Yo te veo bien, canoso nomás, pero ya hace rato estás pintando ganas, estás nevando hace rato. Bueno, ¿La Isma cómo está la Isma? ¿Todo bien? Bien. ¿La familia sí. bien? Sí, como te decía yo, la única preocupación que tenemos hoy día es mi hermano que estuvo hospitalizado más de un mes acá en el Hospital de Santa Cruz, está en su casa. Complicado el tema de la diabetes. Ya. Sabes cómo va avanzando. Mi hermano se la ha llevado todas, todas las enfermedades de toda la familia. Sí, pues hace tiempo. Él fue el que tuvo la primera discoteca aquí en Santa Cruz. Exactamente. La Burbuja 2000. No sé si me explico. Sí. Entonces, viejo querido, siempre es un gusto y esa es la cámara para que nos vamos despidiendo. Bueno, quiero agradecerte, sin lugar a dudas. Ha sido muy grato estar aquí, acordarse de tiempos ya pasados, acordarse de un personaje tan importante para muchos como ha sido don Jorge Villalón Gamboa, que en paz descanse, recordar cosas lindas de Pichilemu, de Santa Cruz. Uno siempre recuerda el lugar donde vive. Acordarme de Santa Cruz, de la fiesta de la primavera, de los partidos de fútbol, campeonato de los barrios, campeonato de los barrios, del clásico entre Rafael Casanova y un comercio, y tantas cosas bonitas. Del kiosco que tuvo mi tío ahí en Claudio Cancino, que también tiene una historia tremenda que contar, porque ahí se desarrolló, yo creo, gran parte de la historia de Santa Cruz. Pero el kiosco Láser era todo un emblema, cuando empezó la Apoyagol, cuando la Apoyagol no... Claro, ahí se había jugaba. Que llevar los tickets a Santiago y jugarlo en Santiago y los que llegan a repartirlos acá. Increíble. Entonces, tantas cosas que han sucedido. Para mí, muy grato el haber estado aquí y haberme acordado de tantas cosas. Tengo muy buena memoria, gracias a Dios, y encantado. Mándame la foto. Y feliz. Mándanos la foto de estar aquí se va a editar y se va a poner. Viejo querido, de verdad, se te quiere, Jorge. Aunque no nos vemos como nos veíamos antes, viejo, sabes que el cariño siempre es el mismo. Uno conoce a las personas y sabe la calidad, la clase, la calidad de personas que son. Entonces puede pasar el tiempo, puede pasar aquí, pero el cariño es el mismo. Salúdame a Irma, salúdame a tu familia, salúdame a tu hermano. Gracias por venir, estimados televidentes. Hace 10 rato que venimos, yo quiero dejar un poquito de lado la política. Hay tanto comillo político, hay tanta cuestión política que va a llegar el momento en que vamos a retomar un poquito, pero vamos a seguir hablando con nuestra gente como Jorge Nasser, que han hecho historia y que con su trabajo, con su esfuerzo, con su inteligencia han aportado, han ayudado al desarrollo no tan solo de Santa Cruz, no tan solo de Cardenal Caro, de Colchagua, sino que quizás sin querer a mucha gente le ha servido para poder ser un poquito mejores, porque aquí venimos simplemente a ser felices, cuidando eso sí, siempre el respeto por el otro. Estimados televidentes, siempre va a ser un gusto para mí saludarles, decirles gracias y Dios mediante, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 22 horas, la edición 1170 de Las Buenas Razones. Hasta pronto. Muchas gracias.